buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta última conferencia de nuestro ciclo Héroes. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el profesor Feliciano Barrios. Feliciano Barrios es académico de número de la Real Academia de la Historia desde 2007. Es especialista en Historia de la Administración Pública de la Edad Moderna. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y además es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Precisamente en esta universidad fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Además es cronista de la Villa de Madrid. Hoy nos hablará sobre Bernardo Gálvez, después de las 3 conferencias que hemos celebrado en este ciclo ya sobre Fray Junípero de la Serra, Gonzalo Fernández de Córdoba y Blas de Lezo. Como muchos de ustedes sabrán, la forma que tenemos para organizar las preguntas en estas conferencias, han podido ver que en sus asientos tienen unas tarjetas, pueden realizar las preguntas que deseen, se las dan a las azafatas que están en los laterales y al terminar la conferencia las moderaremos. Así que sin más dilación les dejo con el profesor Feliciano Barrios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, y mis primeras palabras tienen que ser de salutación a ustedes que van a escucharme gentilmente esta tarde y de gracias a la Mutua Madrileña por el patrocinio que dispensa a la Real Academia de la Historia desde hace muchos años. Bien, esta conferencia es para mí especialmente significativa porque por una parte es un homenaje a don Gonzalo Anes, marqués de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia y que hace muy poco nos ha dejado. En su memoria quiero pronunciar la conferencia de esta tarde que él me encargó con unas especiales circunstancias que ahora les diré. Pero también es una conferencia de reconocimiento a una querida amiga, doña Carmen de Reparaz, que está en la primera fila y que es la gran especialista en el tema del cual hoy yo les voy a hablar. Lo que sabemos de Gálvez, y ya sabemos bastante, lo sabemos en gran medida gracias a sus investigaciones. Mujer generosa, es para mí un honor compartir asiento con ella en la Academia de la Historia, de la que es académica correspondiente activa, porque hay académicos correspondientes en nuestra academia inactivos. Ella es una académica correspondiente activa. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a don Miguel Ángel Ladero, que también nos acompaña hoy, académico prestigioso, donde los haya dentro de nuestro cuerpo de numerarios y además bibliotecario, académico bibliotecario de la Real Academia de la Historia. A todos, muchas gracias por estar hoy conmigo. Cuando don Gonzalo Anes me encargó la conferencia, me encargó otra conferencia. Y yo lo que les voy a dar es otra conferencia. Porque él me dijo, vas a hablar sobre Bernardo de Gálvez. Y le dije, bien, lo haré gustosamente, digo, pero no se puede comprender la figura de don Bernardo sin tener en cuenta la figura de su tío don José, que estaba en Madrid y que era ni más ni menos que el secretario de Estado y del despacho del Departamento de Indias, el secretario de Indias, del que se decía que era el hombre más poderoso del mundo. Bien, entonces digo, te propongo que hablar de los dos, y le pareció muy bien. Así que voy a hablar del héroe y voy a hablar del político que está detrás del héroe. De esta manera vamos a referirnos primero a la familia, a esta curiosísima familia de los Gálvez, un padre, el padre de don Bernardo, sus 3 tíos y él mismo que llegaría a ser conde de Gálvez y que fueron en mayor o menor medida todos ellos personas muy relevantes en su tiempo, 3 de ellos en el gobierno indiano. Don José, visitador de Indias y secretario del despacho de Indias, don Matías, el padre de don Bernardo, virrey de la Nueva España, don Miguel, que fue
José, ministro plenipotenciario en Berlín y en San Petersburgo, y don Antonio, comandante general de la Bahía de Cádiz. Luego vendría el héroe, don Bernardo, el hijo de Matías, gobernador de la Luisiana y más tarde también virrey de la Nueva España. Pero ¿quién eran los Gálvez? Bueno, si hacemos caso a lo probado en los expedientes de ingreso en la Real y Distinguida Orden de Carlos III, se trataba de una familia de hidalgos con indiscutibles pruebas de nobleza. Aunque lo que voy a decir en principio no choca con su condición hidalga, sí lo hace con la pretendida distinción de la familia en su lugar de origen, de la que ellos hacían gala. Me refiero a un texto de un viajero inglés, Joseph Townsend, que conocía muy bien la corte que estaba visitando y que se refiere a ellos en estos términos. Igualmente afortunada fue la familia de los Gálvez, cuyos miembros eran todos hombres de gran talento. Don José de Gálvez, marqués de Sonora y ministro de Indias, había nacido en el seno de una familia humilde, cerca de Málaga, en el sur de España, pero gracias a sus grandes dotes pudo obtener para sí mismo y los suyos los puestos más altos de la administración del Estado. Sus dos hermanos conducían burros y la gente les llamaba tíos, un apelativo similar a viejo, y sin embargo uno de ellos llegó a ser virrey de México y a su muerte le sucedió su hijo. Este hijo al cual le vamos a dedicar gran parte de mi intervención esta tarde. Como ven, eran mucho menos distinguidos de los que ellos decían, pero fueron desde luego una familia de éxito. Voy a referirme ahora al tío, a don José de Gálvez, pues como les he dicho, pienso que no se puede explicar la peripecia vital de Bernardo sin tener al fondo la figura de su poderoso tío. Don José de Gálvez había nacido en Macharabiaya, Málaga, el 2 de enero de 1720, de un matrimonio habido entre el hidalgo Antonio de Gálvez y Carvajal y Antonia Gallardo, los abuelos de Bernardo. Y ese pueblecito que está recogido por don Tomás López en su Carta del Reino de Andalucía, en su mapa del Reino de Andalucía, contempló el nacimiento de los miembros de esta familia que llegaron a dominar medio mundo. Fallecido don Antonio, comenzaba para la familia un periodo de apuros económicos y de desdenes sociales. Estos desdenes sociales, don José se encargaría de cobrárselos uno por uno. La buena disposición de José para las letras hizo que se fijara en él el obispo de Málaga, don Diego González del Toro, quien lo protegió, ahí tenemos allá a don José, quien lo protegió y becó y encauzó hacia los estudios eclesiásticos. Mas sería otro obispo, el que sucedió a González del Toro en la mitra malagueña, Gaspar de Molina, quien se empeñaría en apoyar y ayudar en su formación a don José de Gálvez. Este iba a terminar sus estudios en Salamanca y en Alcalá y desde ahí lo vemos situarse como un gran abogado en la corte. En una corte a la que llegan a su mesa, a su despacho, asuntos de las mejores familias de la alta nobleza. En 1762 lo vemos promovido a un cargo ya muy importante, la Fiscalía del Real Aposentamiento de Corte, y años después, en 1764, es nombrado alcalde de Casa y Corte. Todavía no hemos visto relacionarse a nuestro hombre con las Indias, si exceptuamos el nombramiento nunca ejercido para una gobernación en Filipinas. Esto no les extrañe, en la administración indiana era muy común que un nombramiento se hiciera a favor de un súbdito de su majestad y que este agraciado no tomara posesión del beneficio y nunca se presentara en su destino y habría un nuevo nombrado al poco tiempo. Así, en 1765 sí lo vamos a ver relacionarse ya con las Indias, en un cargo que va a tener mucha importancia para su sobrino, porque es nombrado nada más y nada menos que visitador del virreinato de la Nueva España, el enorme virreinato del norte
que en aquellos momentos pasaba por una etapa de grandes agitaciones, por dificultades financieras y también por el mal comportamiento de las personas que ostentaban los cargos más importantes del virreinato. El propio virrey, que era el marqués de Cruïlles, con el cual tuvo don José enormes problemas, y también el comportamiento del obispo, del entonces arzobispo de México. Bien, él va a desarrollar una actividad durante su visita enormemente fructífera. En su conjunto fue un éxito la visita de Gálvez. Se elevaron los ingresos procedentes de aquellos territorios, contribuyó activamente a la reforma del ejército del virreinato, en el cual serviría don Bernardo, y en colaboración con el teniente general Villalba, pues da una nueva forma a las tropas allí destinadas. Sin embargo, tuvo un gran fracaso. Bueno, tuvo algunos fracasos, más de uno, pero el más sonoro, sin duda alguna, fue que fracasó en la colonización de la Baja California. Quien conoce la Baja California y ve su orografía, pues comprende rápidamente que triunfar en colonizarla en aquellos momentos no era fácil. Yo creo que no se ha colonizado de una manera verdaderamente efectiva hasta la llegada del turismo hace 3 días. Cosa distinta a la organización de la Baja California fue, sin embargo, la colonización de la Alta California. Allí sí triunfó parcialmente, y para lo que en aquellos momentos se había planificado, nuestro visitador don José. ¿Por qué? Porque gracias a él se van a crear ciudades que hoy nos suenan muchísimo, como San Diego y Monterrey. Luego va a dar vida a las misiones y fuertes, y en suma se convierte en uno de los personajes importantes de la historia de esos territorios. Tras una penosa enfermedad y no pocas intrigas, el tiempo de nuestro hombre en México había terminado. El 22 de septiembre de 1771 toma posesión el nuevo virrey, Fray Antonio Bucareli y Ursúa, y él en 1772 regresa a la península. De regreso a España, y tras una campaña orquestada por su último periodo como visitador, los enemigos de Gálvez pensaban que él era un cadáver, y si él era un cadáver, lo era toda la familia. Pero no, don José no estaba muerto, ni mucho menos. Como preludio a su nombramiento ministerial, Gálvez tomó posesión de su plaza de consejero efectivo de Indias en 1767, fue nombrado miembro de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas y gobernador de la Sala Primera del Consejo de Indias. Tenemos a don José ya mandando con cargos importantes en la corte. Y el 28 de enero de 1776 la muerte viene en su auxilio. Ese día fallece el secretario de Marina Indias, don Julián de Arriaga, y Gálvez es nombrado para sucederle en el despacho de los asuntos americanos. Él se va a hacer el 2 de febrero con los papeles de Indias. Lo tenemos situado ya en ese momento en uno de los principales despachos de la monarquía. 11 años sirvió la secretaría, 11 años de inmensa obra, intentando poner en práctica soluciones que había pensado durante su etapa mexicana. Organizó e implantó la reforma de mayor calado en la administración ultramarina, las intendencias. Desarrolló el comercio de ultramar. Fundó el virreinato del Río de la Plata por una real cédula de 1 de agosto de 1776. Intentó hacer una nueva recopilación de Indias, bastante mejor de la que estaba entonces vigente, que era la recopilación carolina de 1680. Creador del Archivo General de Indias en Sevilla, desarrolló las expediciones científicas y ya al final de su vida, la majestad del rey Carlos III lo distinguió con el marquesado de la Sonora, con el vizcondado previo de Sinaloa, siendo el despacho de ambos títulos de 9 de noviembre de 1785. Poco tiempo después moría en Aranjuez, donde se hallaba la corte,
a las 10:30 del día 17 de junio de 1786, después de una vida, al menos yo lo considero, fecunda para España y para sus Indias. Les diré que es una figura enormemente controvertida, un gran indianista, el profesor Mariluz Urquijo, le oí decir en un congreso de Historia del Derecho Indiano que cuando Gálvez murió, América descansó. Bien, quienes descansaron fueron los criollos que habían visto que algunas de las ventajas que habían obtenido durante los últimos Austrias y los primeros Borbones se venían abajo con las reformas borbónicas. El mayor interés que tuvo siempre Gálvez es contestarse a una pregunta: ¿por qué aquellos territorios que eran tan ricos producían tan poco a la corona? Y es que en este tiempo la gran riqueza americana se quedaba en las Indias. Entonces él pensaba que los súbditos de su majestad, asentados en la corona de Castilla, estaban pagando más impuestos que los americanos, y que los pastores de Zamora estaban pagando mucho más que los ganaderos del altiplano mexicano. Bien, esto fue la ocasión de una gran discusión a la que me gustaría dedicar más tiempo, pero no podemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entrar con don Bernardo. Él, como su padre, don Matías, don Bernardo había nacido también en este pueblito de Macharabiaya el 23 de julio de 1746 y moriría en la localidad mexicana de Tacubaya, hoy en la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 1786. 1746-1786. Moriría siendo virrey de la Nueva España y pocos meses después del fallecimiento de su poderoso tío. Él, como su padre Matías, es un ejemplo acabado de esos militares dedicados a tareas de gobierno en la administración española en la segunda mitad del siglo XVIII y singularmente en el reinado de Carlos IV. El Estado militar de España es un semillero de administradores y de gobernantes, y los reyes Carlos III y Carlos IV utilizan para los cargos de gobierno en Indias a muchos militares. El gobierno y la milicia irían íntimamente unidos al servicio de la corona en esta época. En 1762 lo vemos ya como teniente de infantería participar en las campañas contra Portugal. Entonces, como tantas otras veces, Portugal era una aliada de Inglaterra. Y solo 3 años después, en 1765, comienza la que sería su primera aventura americana, al ser destinado como capitán al Regimiento Fijo de Infantería de la Corona en la Nueva España. Ahí tenemos el emblema del regimiento, su bandera y uno de sus soldados. Pronto estaría destinado al territorio del norte del virreinato. En 1770 fue nombrado comandante de armas de Nueva Vizcaya, con residencia en San Felipe el Real de Chihuahua, territorio bien conocido por él y donde tendría ocasión de luchar contra los levantiscos apaches. Don Bernardo conocía muy bien a las tribus indias, y luchó contra ellas, pero también negoció con ellas y utilizó el comercio. La palabra comercio no es la adecuada. Utilizó también las dádivas cuando las tuvo que utilizar para convencer a los jefes indios, no siempre aliados de la corona de España, muchas veces amigos de Inglaterra y en otras ocasiones amigos de España y de Inglaterra a la vez y cobrando de los dos, aunque fueran cantidades exiguas. Ya en Chihuahua y conociendo el territorio, en 1772 regresa a España y tras un destino en Francia, lo vemos en 1775 en Sevilla, donde se incorpora al Regimiento de Infantería de guarnición en la capital hispalense. Luego va a participar, con no mucho éxito, en la expedición de Argel, que siempre fue un triste recuerdo para él, y
sin embargo, que hizo gala de un comportamiento heroico, y de allí pasa a Ávila a un destino ya tranquilo como teniente coronel. Y de allí, de nuevo, a América. Y América ya sería su destino. Allí, en el territorio americano, su nombre se haría imperecedero, formando a pasar parte para siempre de las historias de España, de México, de Cuba y de los Estados Unidos de América. Un gran héroe hispanoamericano. Efectivamente, el 22 de mayo de 1776 fue nombrado coronel del Regimiento Fijo de Luisiana, de guarnición en Nueva Orleans, y 2 meses después, el 19 de julio, gobernador interino de la Luisiana. Gobernador interino de la Luisiana. Un inmenso territorio de límites difusos y de no fácil defensa, y aún más lo sería en el futuro, y como territorio tenía como lugar principal y esencial para su dominio, defensa y explotación la cuenca del Mississippi. Si no se dominaba el río, era imposible dominar el territorio, porque era la única vía de comunicación efectiva. Entonces, el río va a estar ya acompañándonos, el río y el Golfo de México va a estar acompañándonos a lo largo de esta intervención. En este inmenso territorio, él tendría 2 funciones principales, que sin embargo es realmente una. La primera, luchar contra la permanente amenaza británica a los dominios españoles, y de otra, y como uno de los medios para conseguirlo primero, ayudar a los norteamericanos en su lucha contra los ingleses por la consolidación de su independencia. Para ello, utilizó como método fundamental hacer llegar suministros a las tropas norteamericanas, sin los que, a modo de ejemplo, la famosa defensa de Fort Pitt por George Morgan hubiera sido imposible. No se hubieran podido mantener los americanos en la actual Pittsburgh. Esta labor convertiría a Bernardo de Gálvez en uno de los grandes personajes que contribuyeron al nacimiento de la nación americana. Así lo recuerdan hoy los Estados Unidos, si bien no con la importancia que le debiera otorgar, y así lo manifestó en su tiempo el general George Washington. He de decirles que es bastante triste ver los libros de historia de nuestros estudiantes con relación a la propia historia de España, pero a mí me entristeció muchísimo durante una estancia mía en Austin, Texas, ver lo que los materiales de historia de los estudiantes norteamericanos decían sobre la independencia norteamericana y la participación de España. Bueno, pues no decían nada, generalmente. Y sin embargo, enaltecían enormemente a Francia y a lo francés. Por eso, la actividad de personas como doña Carmen de Reparaz en la defensa de la memoria de España, en la independencia de los Estados Unidos, hoy día todavía lo sigue haciendo, es muy encomiable, y la necesidad de que todo cambie. Bueno, yo creo que efectivamente ahora mismo hay un movimiento en Estados Unidos de historiadores que están poniendo en valor, como se dice ahora, lo que es la ayuda a la independencia por parte de los españoles. Pero junto a esta labor militar política, hemos de saber que Gálvez también era un administrador vestido de uniforme, como ya les he dicho antes. Luego veremos hacer realidad sus ideas de buen gobierno a mayor escala, cuando por muy corto tiempo, pero muy efectivo, fue virrey de la Nueva España. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Indias, que recogía lo que había sido una política constante del Consejo, desde el reinado de Carlos V, nada más y nada menos, Gálvez, primero como gobernador interino y luego como propietario de la provincia de Luisiana, fomentó la vida urbana, creando nuevas poblaciones, asentando colonos,
o produciendo una serie de instrucciones que mejoraran la vida de los ya asentados. En suma, tenemos en él un afán por mejorar los medios del territorio, mejorar también las relaciones con los indios y, como les he dicho, para ello utilizó frecuentemente la diplomacia. Mas este panorama de guerra encubierta con Inglaterra al ayudar a los norteamericanos pasó a ser de guerra abierta y oficial tras la declaración del 21 de julio de 1779. El panorama bélico, tan justamente temido por el conde de Floridablanca, era una realidad y el gobernador Gálvez se habría de ver inmerso en ella. Floridablanca no quería la guerra, porque Floridablanca sabía que España no saldría bien parada de la misma. Don Bernardo dependía militarmente de la Capitanía General de Cuba y de La Habana debían llegar las instrucciones que él habría de ejecutar. Pero don Bernardo era un hombre de acción, como ya había demostrado en el pasado y aún lo habría de hacer en el futuro. Él tenía las ideas claras y éstas coincidían con las órdenes emanadas de Madrid: desalojar a los ingleses de la desembocadura del Mississippi y de las plazas importantísimas de La Movila y Panzacola. Preparada la campaña, el 18 de agosto, un huracán se abatió sobre Nueva Orleans y su puerto, destruyendo la flota allí amarrada y lista para entrar en campaña. Gálvez, con gran arrojo, recuperó parte de la flota perdida y con ella, a lo largo del mes de septiembre de 1779, don Bernardo desalojó a los ingleses de las bases del Bajo Mississippi, lo que equivalía a asegurar para España el valle del grandioso río, sin el cual era imposible el dominio de la Luisiana. Gálvez, a los 33 años, era promovido a mariscal de campo. Pero aún le restaban al malagueño dos importantes conquistas, La Movila y Panzacola. La importancia de estas plazas en manos inglesas estribaba en la amenaza que suponían para las posesiones españolas en el Golfo de México y directamente para el virreinato de la Nueva España. Primero fijó sus ojos en La Movila y allí se dirigió el 14 de enero de 1780 con 12 barcos que conducían a 800 hombres hacia un destino incierto. De nuevo, el tiempo, una gran tormenta tropical, se abatió sobre su flota cuando éste llegaba a la bahía de Movila. Sin posibilidad inmediata de ser auxiliado, ordenó el desembarco y con 12 cañones que pudo preservar de la fragata El Volante, instaló una batería que resultó crucial para guardar la entrada de la bahía. Su arrojo, de nuevo, había triunfado. El 14 de marzo, con sus fuerzas y los refuerzos que por fin habían llegado de La Habana, conquistó la plaza. Era el momento de iniciar la que sería la mayor de sus hazañas, la toma de Panzacola, plaza fuerte del poderío británico en la Florida occidental. Y este nombre, Panzacola, quedaría ya para siempre unido al suyo. En el mismo 1780, el 16 de octubre, salió de La Habana para su conquista. Y de nuevo el tiempo. Un huracán dispersó la flota y algunos de sus barcos yacen hoy bajo el mar y algunos de ellos fueron a parar a la costa de Campeche, lejanísima, justamente al otro lado. Y a mí me ha asombrado siempre, y es una cosa que no he hablado contigo, Carmen, pero que tengo que hablar, que conociendo también el clima, cómo no se preveyeron en aquella temporada los huracanes, porque fueron un verdadero enemigo. Así, Gálvez lo vemos regresar a La Habana, y ahora no se debería enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, sino a sus superiores de la Junta de Generales, constituida en la Capitanía General de Cuba y de la que él formaba parte. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta que él actuaba con mucha libertad
actuaba y hablaba con mucha fuerza y tomaba algunas determinaciones porque don José estaba siempre detrás. Esto es importantísimo. Don José es como una especie de luz espectral que, además, tipo enormemente vengativo, las autoridades españolas en Cuba sabían que en cualquier momento podía actuar el mecanismo de la destitución o del traslado. Bien, al fin logra que se organice una nueva expedición bajo su mando y esta partió de La Habana el 28 de febrero de 1781. Estaba formada por 32 naves. 3.179 hombres integraban esta segunda expedición, de los cuales 1.543 eran soldados de tierra que actuarían sobre el terreno tras el desembarco. Este se produciría el 9 de marzo en la isla de Santa Rosa. No sé si voy a saber manejar en la isla de Santa Rosa, ese gigantesco espigón arenoso que ustedes ven, bueno, gigantesco para el tamaño de la bahía, en la isla de Santa Rosa, a la entrada de la bahía de Panzacola. Una maniobra fallida después del desembarco, al intentar penetrar en la bahía, el navío San Ramón, que llevaba la enseña del comandante en jefe de la expedición, nuestro mariscal de campo, don Bernardo de Gálvez. Bien, el fracaso de la llegada, el intento de penetrar del San Ramón fue definitivo para que en un primer momento fuera la batalla, fuera la acción fallida. Los disparos que estaban instalados en las barrancas rojas, en las barrancas coloradas, bautizadas como Red Cliffs, por los ingleses, parecían hacer imposible el intento de penetrar más allá de la punta oeste de la bahía de Santa Rosa. Las baterías de Red Cliff estaban ahí instaladas y los ingleses tenían un lugar idóneo para poder actuar sobre los barcos españoles. Gálvez ordenó repetir la operación, pero se encontró con la resistencia de los oficiales al mando de las distintas naves reunidos en junta. Con ellos tuvo que luchar y la resistencia de Calvo de Irizábal pues fue absolutamente siempre tremenda. A la espera de refuerzos que no llegaban y con la oposición de Calvo y de la oficialidad que mandaba las naves, todo parecía fracasado. El 18 de marzo, Bernardo de Gálvez, en uno de esos momentos que resultan decisivos en la vida de toda persona, tomó una decisión que habría de llevarle o a la gloria o presumiblemente al más estrepitoso fracaso, cuando no a la muerte. Él solo intentaría penetrar en la bahía y luego, si todo salía bien, otros le seguirían emulando su valor, o al menos él así lo presumía, y así sucedió. El que tenga honor y valor, que me siga. Esta es la frase. A las 2 de la tarde mandó que en su bergantín Galveston, que era suyo, se enarbolase la insignia de su grado y se hicieran los disparos 15 que dieran noticia a su enemigo de quién montaba aquel buque. Le seguían 2 lanchas cañoneras y una balandra, la Valenzuela, poca cosa para tan arriesgada operación. Y sobre las que Gálvez, sobre estos barcos, tenía un mando directo y disposición absoluta. Bajo el mando enemigo, desde las barrancas coloradas, las balas atravesarían las velas y jarcias del Galveston, pero don Bernardo había logrado su objetivo de penetrar en la bahía. Al día siguiente, 19 de marzo, lo haría el resto de la escuadra, con la sola excepción del navío San Ramón. El fuego enemigo desde tierra no había logrado su objetivo. Ahí tenemos ya penetrando a todos.
El 19 de abril llegaría desde La Habana el ansiado, aunque inesperado socorro, ansiado, pero en ese momento todavía no se sabía si iba a llegar, de la flota de don José Solano y Bote, marqués de Socorro. El 9 de mayo la plaza se rindió, la presencia británica había desaparecido de la costa norte continental del Golfo de México. El general inglés, el general Campbell, había perdido la partida. En premio a su heroica acción, Gálvez fue promovido a teniente general e ingresó como caballero pensionado en la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Yo he rastreado todos los expedientes de la Orden de Carlos III de los Gálvez y son muy interesantes en cuanto a cómo se puede reconstruir un pasado. No diré más. Por concesión regia se le otorgó que timbrase sus armas con una representación del bergantín Galveston con el mote Yo Solo. Ahí las tenemos. Bueno, en el cuartel ven ustedes el navío, el Yo Solo y arriba el mote en sus armas, estas ya las de conde. También se le nombraría luego gobernador y capitán general de la Florida Occidental, erigidas ahora como provincias exentas de Cuba. De regreso a la península, en 1784, en octubre de ese año, se le nombra capitán general de Cuba, uno de los puestos más apetecidos en la administración indiana, con la excepción de los virreinatos del Perú y de Nueva España. Bajo su jurisdicción estarían de nuevo la Luisiana y las Floridas, que había regresado a la monarquía tras el Tratado de París de 1783. Es precisamente en ese puesto cuando Gálvez toma verdadera conciencia del gran peligro que acecha a los dominios de la corona en América, los Estados Unidos de América. Él, que había contribuido tanto a beneficiar esa independencia, ahora se daba cuenta de su enorme peligro y que sus amigos norteamericanos, y los había tenido muy buenos, eran ante todos amigos de su nueva patria y no de quien los había ayudado. En carta al ministro de España en Washington, don Diego de Gardoqui, le recuerda los deberes de gratitud que la nueva nación debía tener para con España. La frágil memoria haría que pronto estos se olvidaran, máxime cuando la frontera entre la corona de España y los Estados Unidos de América habría de situarse pronto en el punto medio del lecho del Mississippi, y tras la reversión de Luisiana a Francia y su posterior venta a los Estados Unidos, en unos límites entre la corona de España y los Estados Unidos, siempre discutidos, siempre fluidos y solo fijados por el Tratado Transcontinental de 1819, ya en el ocaso de la presencia de España en la América continental. No obstante, lo conseguido por Onís en el Tratado de 1819 sería en gran parte perdido por las autoridades mexicanas con la República ya emancipada. En 1785, el conde de Gálvez es nombrado virrey de la Nueva España en sustitución de su padre, don Matías, muerto en el cargo. Don Matías, hermano de don José, y sucede el sobrino de don José, don Bernardo. Gran labor en el gobierno en campos muy diferentes y en muy escaso tiempo. Si uno examina la labor de los virreyes americanos, que tienen muy mala fama, porque hubo virreyes corruptos, hubo virreyes inactivos, pero también hubo virreyes activísimos en el progreso de aquellos territorios. Virreyes que algunos historiadores mexicanos los llaman los virreyes criollos, los virreyes que, aunque vinieran de la península, se enamoraron del territorio americano y contribuyeron enormemente a beneficiarlo. Y son muchos. Yo he estudiado a 2, 3 y ahora me he metido con este año escaso, con este año de virreinato de don Bernardo. Pero
hubo grandes virreyes durante el siglo XVIII y, precisamente, en su mayoría militares que servían a la corona en el campo de batalla y que de pronto comenzaban a administrar. Bien, nada más hacerse cargo del virreinato, se encuentra que el Valle de México, tan feraz en agricultura, está en ese momento asolado por el hambre y la peste. Y él va a actuar con disposiciones de salubridad para impedir que la enfermedad avance y se extienda, y también va a hacerlo con asistencias a los pobres, y en no poca medida sus instrucciones vinieron, si no a remediar del todo, al menos a disminuir la catástrofe. Algunas de sus disposiciones fueron enormemente modernas en cuanto a impedir los movimientos de enfermos, a producir lugares de aislamiento de los mismos, e instaló lo que hoy llamaríamos un banco de alimentos. Un banco de alimentos porque, dado que el hambre estaba presente en todo el Valle de México, se comenzaron a trasladar mexicanos del Valle a la capital, a la Ciudad de México. Los precios de los alimentos, todavía escasos, se elevaron enormemente y entonces él crea un banco de alimentos para servir a los trasladados. Como muchos de los militares que en ese momento actuaron en la administración, él fue también, ahí lo tenemos como virrey, él fue también un hombre ilustrado. Un hombre ilustrado y como tal actuó. Y actuó en el sentido de las obras públicas, que no le dio tiempo a ver, pero que conocemos escritos suyos, que conocemos comunicaciones con la corte, en los cuales se planifican al modo de estos virreyes del 18 que trataban de mejorar la vida en aquellos lejanos territorios de la corona. También se dedicó a las provincias del norte, provincias que a él le preocupaban enormemente. Las conocía muy bien desde aquel lejano destino que había tenido en Chihuahua, y para estas provincias del norte planificó acciones de defensa que tenían mucho que ver con las tribus indias frecuentemente insurrectas, y también acciones de buen gobierno que tenían que ver mucho con la colonización de estos territorios, que por otra parte preocupaba enormemente al Consejo de Indias en Madrid. Obras públicas, provincias del norte. Las provincias del sur del virreinato requirieron menos su atención porque estaban muchísimo más desarrolladas en cuanto a la presencia de la administración española. Por la acción de los virreyes de la Nueva España desde hacía siglos, y también por la acción del capitán general de Guatemala, porque gran parte de lo que hoy es, una parte importante de lo que hoy es México, dependía entonces administrativamente de Guatemala. La acción del virrey de México y del capitán general de Guatemala hacía que esas tierras, y además la presencia del puerto de Veracruz y la explotación de Campeche, hiciera que eran lugares mucho más desarrollados que las provincias del norte, donde había poca población, donde había escaso comercio y donde además los indios tenían una actitud hostil que ni mucho menos tenían los indígenas de la zona sur del virreinato. Finalmente, enferma, y nuestro hombre, don Bernardo, este héroe de España, muere en Tacubaya el 30 de noviembre de 1786. Tacubaya entonces no estaba incardinada en la Ciudad de México, pero ya está dentro de México. Y allí fue enterrado en la iglesia de San Fernando de la Ciudad de México. Haciendo una visita, yo he tenido el honor de ser profesor invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México en muchas ocasiones, y considero que México es mi segunda patria. Y he hecho un catálogo de españoles en México, pero de estos españoles de la época del virreinato que reposan allí, y de su acción, esos administradores
que hay que alejarnos de prejuicios que no responden a la verdad y ver la verdadera acción en aquel territorio y en aquella ciudad. Cuando fue virrey don Bernardo, la Ciudad de México era la ciudad más importante de América. Y cuando llegó Humboldt se asombró por su desarrollo, por sus palacios, por su riqueza, por el nivel de enseñanza de aquel territorio y a esa bondad de la Ciudad de México en el tiempo que pudo colaboró don Bernardo. Su valor y su entrega al servicio de España pienso que harán su memoria eterna. Muchas gracias.